En Pensilvania, el final de la primavera puede ser impredecible a veces. En abril había llovido y hecho calor. Normalmente tengo que cortar el césped por primera vez entre principios y mediados de mayo, pero este año no ha sido así. Al menos, no ha nevado. El año pasado, por estas fechas, una ventisca descargó 15 centímetros sobre la región. Supongo que evitar la nieve merece la pena por el inconveniente de tener que cortar el césped antes. Además, ahora que la temporada de impuestos ha terminado, ha sido maravilloso disfrutar del sol en el exterior. Mi casa es única en el sentido de que tiene un patio trasero muy inclinado que desemboca en un pequeño arroyo y luego en el bosque más allá. La parte delantera de la casa se niveló con la carretera utilizando relleno durante la construcción. Esto dio lugar a un ángulo pronunciado aproximadamente hasta la mitad del lateral de la casa. Como resultado, lo que estaba oculto en la parte delantera se hizo visible en la trasera como sótano. Eso hizo posible construir una puerta de servicio de doble ancho, que liberó espacio en mi garaje para otros usos, como guardar mi cortacésped y otros equipos de exterior. Fue un elemento destacado de la casa que me gustó mucho. Todo volvió a la normalidad cuando terminé de usar el cortacésped. Estaba deseando subir las escaleras y darme una ducha porque la hierba es un alérgeno para mí. Casi podía oír la voz de mi mujer mientras subía las escaleras. No me sorprendió oír conversaciones porque había visto el coche de su amiga cuando había cortado el césped de la entrada. Estaba a punto de coger el pomo de la puerta cuando oí una conversación, lo que me hizo dudar. Habría sido más apropiado presentarme primero. Hola, soy Robert Crane. Me sentía más cómodo llamándome Bob, pero en el colegio me llamaban Hogan, por el actor principal de Los Héroes de Hogan, Robert Crane. No me oponía, pero como la serie dejó de emitirse antes de que yo naciera, difícilmente puede considerarse una referencia a la cultura pop moderna. Mi licenciatura en contabilidad se sigue conociendo como Hogan's de la Universidad de Pensilvania. Soy jefe de equipo de auditorías y demás en una gran empresa de Filadelfia, y me saqué el título de contable en el mínimo tiempo posible tras acabar la universidad. Era un trabajo bien pagado que me permitía conocer el funcionamiento interno de muchas empresas, pero no era precisamente emocionante. El análisis forense, el proceso de rastrear transacciones monetarias para descubrir delitos como el fraude y el blanqueo de dinero, es un campo en el que destaco. El FBI me ha pedido consejo en 2 ocasiones distintas a medida que crece mi reputación como experto. Cuando Callie y yo nos conocimos en nuestro primer año de universidad, ella estudiaba 2 carreras, ciencias políticas y empresariales, y tenía planes de estudiar derecho. Mientras esperaba sentado el primer día de clase, ella entró. Callie tenía el físico esbelto y balletístico típico de una bailarina, aunque con un busto algo más grande. Un cuadro de belleza, su hermoso cabello rubio fresa caía en cascada descuidadamente sobre sus hombros expuestos. Sus preciosas sandalias y su vestido de verano llamaban la atención sobre sus piernas deliciosamente tonificadas. Era sobrecogedor ver semejante combinación de pureza y sensualidad. Me enamoré a primera vista. Kelly, por desgracia, no tomó asiento a mi lado. O ser mi responsabilidad en un esfuerzo de colaboración. Acercarme a ella y romper el hielo me llevó 4 semanas. Solté un chiste y ella se rió. La risa fue completa e incontrolable, no una risita. Me acerqué a ella después de clase y le pregunté si estaría interesada en tomar un café. Tras 4 semanas de espera, por fin me lo pidió, con una sonrisa que delataba su expectación. Los 2 últimos años de universidad vivimos muy juntos. Aunque a nuestros padres no les hacía mucha gracia, decidimos vivir juntos en el último curso. Sin embargo, se adaptaron rápidamente a nuestra cercanía después de ver la devoción que sentíamos el uno por el otro. A mí me parece que no podría ser mejor. Sin embargo, tuvo éxito. Al terminar la universidad, conseguí un puesto en una importante empresa de contabilidad de Filadelfia. Con 22 años y recién licenciada, ganaba una cantidad absurda de dinero. Como Callie ya había entrado en Penn Law, apenas salíamos de nuestro piso de estudiantes. También me matriculé en clases de MBA porque mi empresa se ofreció a sufragar los gastos. Reduje costes y eliminé la necesidad de tener coche cogiendo el SEPTA para ir a trabajar todos los días. Le propuse matrimonio a Callie durante su cena de graduación en el corazón del Morton Steakhouse de Rittenhouse Square 3 años después. El día de nuestra boda llegó 6 meses después.
Kelly se incorporó a la Fiscalía del Condado de Bucks, en Pensilvania, al norte de Filadelfia, como ayudante del fiscal del distrito. Decidimos comprar una casa en Doylestown, capital del condado y sede del tribunal. Además, podía coger el tren para ir a trabajar todos los días, ya que era el final de la ruta ferroviaria regional. Comparado con intentar llegar en coche por la enero de 95 o la autopista Schuylkill, también conocida como la autopista Shortkill, el trayecto de 80 minutos en un solo sentido parecía preferible. Juntas, Kelly y su madre localizaron la casa. Sus 3 dormitorios la convertían en una primera casa ideal. En un dormitorio podría instalarse una oficina con 2 escritorios. Kelly necesitaba una zona de oficina exclusiva para llevar a cabo su trabajo jurídico y yo pensaba trabajar a distancia de vez en cuando. El dormitorio principal sería la última habitación de la casa y el otro dormitorio serviría de habitación de invitados. Además, la casa de sus padres no estaba demasiado lejos. Cuando tuviéramos hijos, Kelly me convenció de que serían perfectos como canguros en casa. Como soy hija única, toda mi vida he deseado tener hermanos. Quería formar una familia con Kelly, pero decidimos esperar a que ella estuviera más consolidada en su carrera antes de hacerlo, aunque hablamos de ello en nuestro penúltimo año de carrera. Sin embargo, por fin habíamos llegado a esa etapa y hacía 2 noches que habíamos decidido suspender los anticonceptivos de Kelly y comenzar los tratamientos de infertilidad. Nunca había sido tan optimista. En ese momento, el sonido me hizo dejar de girar el pomo de la puerta. Hogan y yo hemos decidido que es hora de que me quede embarazada, exclamó Kelly emocionada. Esto enfureció a Olivia Watkins, que era su compañera. No pude evitar preguntarme si las ballenas que intentaban alcanzar a las 2 mujeres emitían los mismos sonidos agudos que ellas. Su alegría por haberse convertido en padres reflejaba la mía, y no pude evitar sonreír mientras permanecía de pie en las escaleras. La pregunta que me quitó la sonrisa y la alegría llegó cuando estaba a punto de agarrar de nuevo el pomo. Muchas gracias, Kel, dijo Olivia. Pero, ¿qué vas a hacer con Paul? Hola, Paul. Le susurró a su amiga, SHH. Dijo Kelly en voz baja. Dijo, Hogan está fuera cortando el césped. Podía sentir cómo sus ojos se desviaban mientras esperaba a que hablara. Posteriormente, su discurso se reanudó. Ya le he dicho a Paul que voy a poner fin a la aventura. A él le pareció bien. Con Grossman renunciando a su escaño en el Senado, Paul cree que tiene una oportunidad real. Ser atrapado teniendo una aventura con un empleado casado sería un gran no. No es ninguna tontería. El universo se derrumbó bajo el peso de esas 3 frases. Antes de unirse a la oficina del fiscal del distrito, Kelly trabajó para Paul Evans. En la cúspide de la mediana edad, se quedó viudo. Tuvo que criar solo a su hija Barbara después de que su esposa falleciera de cáncer de mama. Kelly me había cautivado con historias de las maquinaciones de Paul dentro de su partido para aspirar a cargos más altos. Era una auténtica bestia política. Justo ahora descubría cómo mi mujer se había enterado de todas esas cosas bajo cuerda. ¿En serio?, preguntó Olivia. Sonaba dubitativa y burlona, y yo quería partirle la cabeza a Olivia. ¿Simplemente vas a dejar de fumar? ¿Has estado caliente y pesada durante 6 meses y simplemente vas a renunciar al semental muffin? La conocía antes que a Kelly, éramos compañeras de clase en Pennsylvania. Olivia y Kelly se habían hecho grandes amigas, pero yo seguía considerándola una colega. Supongo que mi suposición era incorrecta. Kelly gritó, mientras se reía. ¡Qué mala eres! Paul es un gran amante, pero era un poco bruto para jugar. Amo a Hogan, pero Paul simplemente me tomó y me usó como quiso. No había amor, solo sexo y poder. Ahora que Bob y yo vamos a tener un bebé, no quiero correr riesgos. Amo a Hogan y seré una madre buena y fiel. Pensé que este lugar ya iba a estar lleno de clichés. Tenía curiosidad. Quise salir corriendo a mi habitación y gritar cuando me di cuenta de que lo único que haría falta para terminarlo sería volver a casa y descubrir un vehículo desconocido en la entrada y descubrirlos en mi cama. La habitación me dio ganas de dar un portazo. Sin embargo, mis músculos estaban paralizados. Estaba paralizado por el shock. Sentía que el corazón se me aceleraba en los oídos. Así que, ¿dejar de fumar en seco? Olivia pinchó. Su risita resurgió. Admitió, bueno,
No de golpe, explicó. Tengo una conferencia la semana que viene con Paul, en Pittsburgh. Nos despediremos allí. Echaré de menos el sexo, pero Hogan y el bebé son más importantes. Estaba en mi punto de ruptura, pero no sabía cómo proceder. A pesar de que amo a Callie, no podía manejar esto. En ese momento, mi educación en los negocios comenzó a dar sus frutos. Quería algo de espacio para ordenar mis pensamientos. Tenía que hacer un mapa. Empecé a golpear mis pies como si estuviera subiendo un tramo de escaleras. Mi siguiente movimiento fue desbloquear la puerta y entrar directamente en la cocina. Kelly y Olivia estaban sentadas delante de sus tazas de té. ¿Podría ser la expresión de Callie un atisbo de vergüenza? Habló en tono preocupado y preguntó, «Cariño, ¿estás bien?» Fue en ese momento cuando me di cuenta de que tenía las mejillas cubiertas de lágrimas. «Alergias», murmuré. «Va a ser una mala primavera». «Bueno, sube y date una ducha. Deja esa ropa fuera del baño y la lavaré enseguida para que no contamine tu armario. Te compré una caja nueva de Claret & la semana pasada que está en el botiquín». Al final, me armo de valor, digo gracias y salgo por las escaleras. Permítanme una reflexión tranquila. El lunes por la mañana, fingí que tenía una reunión temprano para poder salir de casa antes incluso de que Callie se levantara de la cama. La noche anterior, cuando mis emociones estaban a flor de piel, mentí diciendo que tenía alergia y me acosté temprano. Recordando lo que había oído, me senté en el tren. La infidelidad de mi mujer fue puramente sexual para poder seguir conmigo y tener a nuestro hijo, pero también me fue infiel. Algunos dirían que debería aceptar la vuelta de mi mujer al matrimonio y sus intenciones de ser una buena madre y esposa, y que con eso basta. Pero entonces oigo esa voz dentro de mi cabeza que dice, ¿qué va a impedir que lo vuelva a hacer si ya lo hizo una vez? ¿Tendría otra aventura de solo sexo después de 10 años mientras los niños están en la escuela? En ese caso, si hubiera niños de por medio, Callie se quedaría con la custodia y a mí me tocaría pagar una pensión alimenticia. El riesgo y la recompensa eran conceptos esenciales que debía tener en cuenta en mi trabajo como analista empresarial y contable. Esto es exactamente lo que hice mientras estuve aquí. El hecho de que ya no pudiera tener ninguna fe en mi mujer fue el factor decisivo. El razonamiento de solo sexo no aborda el problema central en estos casos. Lo que lo hace tan irrespetuoso con la pareja es obvio. La persona deshonesta es plenamente consciente de que sus actos son perjudiciales e inmorales. Yo lo habría sabido todo el tiempo si lo hubieran hecho abiertamente. No creo que nunca hubiera podido aceptar que tuviera una aventura con Don, pero sí creo que me debía cierto respeto por sincerarse al respecto. El nivel de respeto que Callie me tenía quedó demostrado por su comportamiento. Una parte de mi mente siempre estaba pensando en lo que debía hacer durante el día. Aparte del intercambio que oí por casualidad, no tenía ninguna otra prueba. En los 6 meses que, al parecer, había durado esta aventura, no había notado ni un solo cambio. Enfrentarse a alguien sin pruebas es una apuesta arriesgada y poco rentable. No, Callie diría que no. Incluso Paul Evans diría que no. Todos los jueces, legisladores y abogados de los condados vecinos conocían a Evans, por lo que resultaba económicamente imposible llevar cualquier demanda ante los tribunales. Para proteger su honor, daría mi vida. Consideré la posibilidad de desarraigarme y empezar de nuevo en otro lugar. El atractivo era fuerte. Sin embargo, la casa me ataría como un vicio. Solo con el sueldo de Callie y nuestro escaso patrimonio, habría sido económicamente imposible. Tendría que venderla rápidamente para evitar la ejecución hipotecaria, algo muy improbable dadas las condiciones actuales del mercado. Sería desastroso para la solvencia de ambos. Buscarse un nuevo trabajo como contable público con una puntuación crediticia baja no es una buena idea. Cuando está claro que tienes problemas para gestionar tus propias finanzas, ¿cómo puedes esperar que los demás te confíen las suyas? Antes de actuar, necesitaba pruebas. Llegaban del lugar más improbable, pero aún así las aceptaba. A pesar de mis esfuerzos, no pude encontrar ninguna prueba que respaldara las afirmaciones que había hecho 3 días antes. Su propio portátil estaba impecable. No se descubrieron cuentas de correo electrónico ocultas. No tenía ropa interior escasa escondida en un cajón. No debería haber gastado dinero en esos establecimientos. Ni te molestes.
Más tarde ese mismo día, Callie se puso en contacto conmigo mientras estaba en el trabajo para informarme de que en casa de Paul Evans se celebraba una fiesta a la que estábamos invitados a hacer una declaración política. En ese momento pensé que estaba anunciando formalmente su candidatura al Senado de los Estados Unidos. Se me pasó por la cabeza la acusación mayor, pero no tenía pruebas, maldita sea. Fuimos puntuales a la función principal. Cerca de Washington Crossing, Adams vivía en una espaciosa AMC mansión que incluía una pequeña granja de caballos. Para acomodar a todos los invitados, se montó una carpa de tamaño considerable en el patio trasero. Al entrar, el imbécil de Paul Evans se colocó regiamente a la cabeza de la fila de recepción. Evans, que era viudo, no tenía esposa que hiciera de anfitriona. Sin embargo, su hija, de 21 años, fue claramente elegida para el papel. Como si fuera algo natural para ella, se puso al lado de su padre para recibir a los invitados. A nuestra hora, Adams sonrió a Callie y exclamó: «Callie, lo has conseguido. ¡Qué maravilla!». A continuación, besó a mi mujer en la mejilla con pureza. Luego dirigió su atención hacia mí y dijo: «Robert, me alegro de volver a verte. Siento tener que renunciar a tu mujer cuando empieces a tener familia». Se rió de su propia broma. «Devuélvemela cuando hayas terminado con ella y no habrá ningún resentimiento». La risita siguió. Mientras yo quería asesinar a ese engreído, Callie se sonrojó un poco. Al parecer creía que su insinuación se me había escapado por completo, pero yo me di cuenta. «¿Quién puede decirlo?», murmuré con voz neutra y desenfocada. Agradablemente antipático, pero tampoco antagónico. Igual que cuando informaba del resultado de una auditoría. Evans se congeló un poco, y Callie me empujó mientras murmuraba algo sobre ser descortés. Tras dejarnos con su hija, Adams pasó hábilmente al siguiente visitante. Barbara Adams era despampanante, pero Callie era la más despampanante de las dos. Me di cuenta incluso en mi furia interiorizada. Sus rizos carmesí y su sonrisa radiante me recordaron a una Maureen O'Hara juvenil. Barbara se parecía a una modelo de bikinis pin-up con Kate Upton, mientras que Callie parecía una voluptuosa bailarina. Poseía la combinación ideal de atractivo, salud, forma, cabello y piel, que los fotógrafos a menudo deseaban pero que solo podían conseguir mediante el uso de Photoshop. La familia política de Paul Evans era el epítome de una triple amenaza. Exudaba el ideal de sabio estadista y devoto padre de familia. La esposa perfecta vino después de su mujer enferma de cáncer. Era tan venerada que cualquiera que se atreviera a desafiarla estaría invitando al desastre a sus propias carreras. La princesa, que cursaba el último año en la Universidad de Pensilvania, estudiaba empresariales y pre-derecho y era animadora del equipo de Pennsylvania, era Barbara. Era gimnasta. Al parecer, Barbara tenía previsto presentarse a la próxima convocatoria del equipo de animadoras de los Eagles, ya que acababa de cumplir 21 años, según Callie. Durante una campaña, la prensa le adoraría, ya que tenía una hija guapísima, inteligente y atractiva, y una santa esposa ya fallecida. Barbara me saludó con un entusiasta «Robert» y me abrazó con fuerza. No fue el abrazo cortés de una fiesta. Fue un intenso abrazo físico. Se apretó contra mí de un modo muy agradable. «Estás estupendo. No me extraña que Callie te haya estado escondiendo. Nunca vienes a ninguna de nuestras fiestas. No deberías trabajar tanto. Es malo para tu salud». Se las arregló para soltar todo eso en un solo suspiro. Tardé menos de un segundo en pasar de la incredulidad más absoluta a la rabia. Estaba a punto de marcharme después de hacer algunos comentarios corteses sobre lo guapa que estaba, cuando me di cuenta de dos cosas. La primera es que Barbara no reconoció ni una sola vez la presencia de Callie. Además, ¿de qué grupo se trata? Callie me interrumpió antes de que pudiera preguntar, interrumpiendo a la mujer más joven con su propio saludo. Entonces nos vimos obligados a dejar paso a los siguientes clientes de la cola. No pude evitar preguntarme qué estaría tramando Barbara mientras Callie y yo tomábamos caminos separados para mezclarnos. ¿De qué fiestas hablaba Barbara?, pregunté después de servirle una copa a mi mujer. Kelly soltó un bufido despectivo y sonrió. Solo estaba bromeando, la mocosa. Paul tiene reuniones de equipo y sesiones de estrategia aquí a veces. Dice que piensa mejor con una copa en la mano y nunca se sabe quién puede estar en la cabina de al lado en un bar. Ha estado en casa unas cuantas veces cuando nos hemos reunido aquí.
No se lo digas a nadie, pero Paul la dejaba beber en casa incluso antes de cumplir los 21. Al menos ahora sé dónde buscar. Mientras se celebraban las reuniones de equipo, este cretino se tiraba a mi mujer en su residencia. En algunas de estas hipotéticas reuniones, Caleb puede haber sido la última persona en irse. Una alternativa es que se fueran primero y volvieran más tarde. Eso evitaría que un grupo de abogados se preguntara por qué Caleb insistía en quedarse para ayudar al jefe a limpiar cada vez. Encontrar una discreta habitación de hotel no era necesario cuando tenía una hija que se iba a la universidad y una esposa que había fallecido. Por lo tanto, no hay documentación de su encuentro. Entonces, ¿Bárbara asiste a las reuniones de su equipo?, pregunté. Caleb obvió la pregunta. No, ha estado en casa algunas veces cuando se cancelaron las clases. Solo se burla de su padre por hacer fiestas en horas de trabajo. Me agarró suavemente del brazo. Vamos, amor, invita a tu novia a una copa. Caleb permaneció a un palmo de mí durante la hora siguiente. Hablamos con muchos de sus compañeros de trabajo y algunos de ellos expresaron su alegría por Caleb y por mí y su pena porque nos separaríamos de ella durante un tiempo cuando fuéramos padres. Sinceramente, me pareció un poco extraño. ¿Por qué toda esta gente estaba al tanto de nuestras intenciones? Paul Adams exigió que todo el mundo prestara atención al cabo de una hora. De pie detrás de él, su hija radiaba de alegría. Empezó expresando su gratitud a todos los que se habían reunido antes de lanzarse con su gran declaración de campaña. Estaba previsto, pero a pesar de ello nadie fingió emoción. Mientras uno de sus periodistas tomaba notas, vi al editor del periódico local. Sin duda ocupará un lugar destacado en el periódico de mañana. El resto de los detalles de la fiesta son demasiado tediosos para que los repita aquí. Si mi corazón roto y mis pensamientos acelerados no me hubieran impedido intentar probarlo todo, habría sido un momento maravilloso. Paul solicitó una reunión de su personal con la primera ayudante del fiscal del distrito, Margaret Williamson, aproximadamente 90 minutos después del gran anuncio. Margaret era la funcionaria de mayor rango a cargo de la oficina, mientras que Paul era un funcionario electo. Aunque los fiscales de distrito pueden cambiar cada 4 años, Margaret permaneció en su puesto. Una mujer formidable, pero también un faro de ética y honestidad en el mundo jurídico. Caleb aceptó el empleo sobre todo por ser la abogada de más edad. Su encanto era innegable. Después de pagarse los estudios universitarios, el marido electricista de Margaret, con el que llevaba casada más de 30 años, llegó a dirigir un respetable negocio de contratación eléctrica. Estaban completamente comprometidos el uno con el otro. En mi opinión, eran el modelo perfecto para Caleb y para mí. Te pido disculpas por haberte quitado a tu mujer, Hogan, dijo Margaret. Ambos desaparecieron un segundo después de decir, Paul quiere discutir la organización de la oficina una vez que esté fuera de campaña. Me aparté del núcleo de otros cónyuges que se habían quedado para la reunión y crucé al otro lado de su amplia piscina, frente a la terraza donde tenía lugar la celebración. Una silla columpio de mimbre estaba suspendida de unas cadenas. Estaba parcialmente a la sombra, así que podría ser visto si alguien miraba, pero no se me notaría demasiado. En pocas palabras, era un lugar ideal para contemplar y recoger mis ideas. Justo cuando me estaba acomodando para sentarme, la voz de alguien rompió mi silencio. Así que este es tu escondite, murmuró una voz. Mi mirada se desvió hacia arriba cuando Bárbara se acomodó en el columpio de mimbre adyacente a mí. Sin pronunciar palabra, se sentó de espaldas a mí. Sus muslos bronceados estaban sujetos por un vestido negro corto que se ceñía a su figura y dejaba entrever su ropa interior sin mostrarla. Encantadora e ingenua a la vez. El hecho de que me fijara en ello con tanto rigor delata mi estado mental. Pareces un hombre con el peso del mundo sobre sus hombros, me dijo. Dudaba en abordar el tema con la hija del examante de mi mujer, independientemente de su atractivo. Hay muchas auditorías en marcha. Hemos estado muy ocupados en la oficina, dije para concluir la conversación. ¿En serio?, preguntó Bárbara con una nota de curiosidad. Acabo de terminar mi último curso de contabilidad en la escuela. Pasamos varias clases hablando del uso de la contabilidad forense en las fuerzas del orden. Me pareció fascinante. Pregunté con tono de incredulidad, en serio, aunque me sobresaltó en mi desesperación. Bueno, no es sexy ni nada por el estilo,
pero realmente es una labor detectivesca sacar todas las piezas correctas de información de entre una tonelada de otros hechos y juntarlas para obtener una imagen clara. Además, como algunas personas intentan ocultar esa información, resulta aún más difícil. Sin dejar de reconocer que la mayoría de la gente no lo ve así, lo hice. Barbro procedió a profundizar extraordinariamente en el contenido de la clase y en lo que le había gustado. Debo admitir que me impresionó bastante. Algunos de los becarios que han dejado nuestro bufete ni siquiera podrían hacer una presentación decente sobre el tema. Pude dejar de lado sus expresiones y, lo que es más importante, la rabia que sentía concentrándome en lo que decía. Sin darme cuenta, me puse en la posición de mentor. Durante un rato, me ayudó a olvidarme de mis problemas emocionales. Estaba claro que la clase le había gustado, le dije. Bárbara se sonrojó por mi cumplido. Parece que dominas muy bien el tema. Por un instante, la pena desapareció y pude ver a una chica encantadora cuyo corazón estaba realmente conmovido por mis sencillos cumplidos. En realidad he pensado en entrar en el FBI cuando acabe la carrera. Papá quiere que sea fiscal o que trabaje en uno de los bufetes de abogados de sus amigos. No creo que eso sea lo que quiero hacer. No me importaría sabotear los planes del capullo, pero era un consejo sincero, deberías seguir tus propios sueños y no los de tu padre. He trabajado con el FBI cuando las auditorías descubrían algo criminal. Gente avispada. Kelly salió de su escondite justo cuando Barbara iba a responder. ¿Ves? Aquí es donde desapareciste. No estarías tramando nada bueno, ¿verdad? Se burló del tema. Barbara sonrió brillantemente mientras se volvía para dirigirse a mi mujer. Estábamos hablando del trabajo de Bob. Acabamos de tratarlo en clase. Quería preguntarle a un experto. Bueno, Hogan es eso, alardeó Kelly. He visto uno de sus informes de auditoría en el que un empleado malversaba dinero utilizando los datos de acceso de su jefe. Hogan descubrió que algunas de las transferencias se producían cuando el tipo estaba de viaje de negocios, pero los inicios de sesión se producían desde la oficina corporativa. La mayoría de nosotros nos habríamos detenido al identificar al jefe. Hogan siguió indagando. Podría haber conseguido una condena sobre el empleado en mi primer día fuera de la escuela de leyes. Hogan no dejó nada a la fiscalía. Pude ver el orgullo en la cara de Kelly mientras contaba esta breve historia. Aquello me dejó completamente perplejo. Mientras salía con su horrible jefe durante 6 meses, ¿cómo podía decir que me quería y que estaba orgullosa de mí? El hecho de que Kelly preguntara, ¿qué te pasa, cariño?, sugiere que mi desconcierto era visible en mi rostro. Nada, respondí. Solo pensaba en un problema. Kelly me reprendió diciendo, pues deja de hacer eso. Esto es una fiesta. Apenas tomaba aliento y afirmó, Hogan, nunca podrás adivinar la oportunidad que se me ha brindado. Paul y Margaret quieren que pase a desempeñar un papel más administrativo, ya que tengo previsto irme de baja por maternidad en cuanto termines tu trabajo. Así, cuando me vaya no quedará ningún caso pendiente. Trabajaré directamente para Margaret. Cuando me enteré de que Kelly pasaría un tiempo lejos de Paul, mi corazón dio un salto de alegría. Solo una fracción de segundo después se destruyeron mis sueños. Tendré que hacer algunos viajes de vez en cuando, detalló Kelly. Llevaré documentos delicados a Paul durante la campaña, así que no formaré parte de ella, pero podré ver algunas de las actividades entre bastidores. Será muy divertido. Una vez más, sentí que se me partía el corazón. En mi opinión, el entusiasmo de Kelly por formar parte de la campaña la hace propensa a recaer en su aventura, aunque he oído que tenía intención de ponerle fin para poder tener un bebé. ¿Quién soy yo para discutir que yo no sería el padre si ella estuviera embarazada? Paul es más o menos de mi altura y tiene mi color de pelo. Saberlo sin una prueba de ADN sería extremadamente difícil. Logré contener mi ira creciente. No era el momento adecuado. Al aceptar su nuevo cargo, Barbara empezó a hablar de la campaña con Kelly. No me di cuenta de nada mientras las dos se enfrascaban en su charla. Aproveché la oportunidad para recomponerme. Mi planificación comenzará después de esta noche. Francamente, no sabía cómo luchar contra la influencia política de Paul. 2 días después de eso, la solución apareció en mi oficina. Ni una palabra. Su cita de las 4 está aquí, anunció mi asistente administrativa mientras daba golpecitos en mi puerta parcialmente abierta.
No aparece nada programado en mi calendario de Outlook. Barbara Adams entró antes de que pudiera responder. Saludando a Hogan, gritó al entrar en la habitación. Su melena carmesí, que le llegaba hasta los hombros, caía en cascada sobre su cabeza. Llevaba un vaporoso vestido de verano que acentuaba sus impresionantes piernas, adornado con unos zapatos de tiras que le llegaban casi a las rodillas. Aunque la tela se ceñía sugerentemente a sus pechos, su pecho estaba sutilmente oculto, sin escote visible. Los brazos quedaban al descubierto, ya que el vestido estaba sujeto por dos delicados tirantes. Cuando entró, no pude decir ni una palabra. Barbara empezó diciendo, «Espero que no te importe». Salió de mi despacho y cerró la puerta tras de sí. Le dije a Mary que teníamos una cita para hablar de mi carrera y de cómo Callie trabaja para mi padre. Me levanté con elegancia de mi asiento. «Me alegro de verte». Estaba terminando unos informes, dije, haciéndole un gesto para que cogiera una silla en mi escritorio. Me senté una vez que ella hubo tomado asiento. «¿De qué querías hablar?» Sin previo aviso, la sonrisa de Barbara desapareció. «Creo que lo sabes, Bob. Lo vi en tu cara cuando hablaste con el bastardo de mi padre. Siento mucho que esté destruyendo a un tipo tan agradable». Me quedé boquiabierto. Aquello me dejó estupefacto. Nervioso, pregunté, «¿De qué demonios estás hablando?» Barb frunció el ceño. «Solo porque mi padre tiene una aventura con tu mujer». Me eché hacia atrás en la silla, al oírselo decir con tanta franqueza. «¿Te acabas de enterar?», preguntó Bárbara con un deje de curiosidad. Asentí con la cabeza. «Lo siento». Pregunté, «¿Cómo? ¿Cuándo te has enterado?» Indagué más. «Hace unos 3 meses», confesó Barbara. «Empezó en febrero, pero yo no me enteré hasta aquel fatídico viernes, cuando volví a casa temprano y descubrí que estaban celebrando una reunión en nuestra casa. Había salido a comer tarde con una amiga del instituto, así que me apresuré a dejar las maletas, saludar y salir corriendo. Cuando mi padre me preguntó cuándo volvería, le dije que después de cenar. Mi amigo acabó enfermando y no pudo asistir. Me fui a casa después de comer. En nuestro jacuzzi, fui testigo de cómo mi padre y Callie mantenían relaciones sexuales. Me las arreglé para conseguir su sprint desnudo de vuelta al interior de la casa en una de mis tomas. Además, había un pie de nieve cubriendo el suelo. ¿Documentaste a tu padre teniendo actividad sexual? ¿Podrías por favor dejarme una copia de las fotos? Sería muy útil para el divorcio, le pedí con un deje de incredulidad. Bárbara sacó de su equipaje un sobre enorme y lo puso sobre mi escritorio, como si pudiera leer mis pensamientos. Papá tiene un sistema de seguridad en casa. Aquí están las imágenes de ese día y de algunos otros, dijo con sorna. Dudó un momento antes de continuar. Todas las superficies exteriores están vigiladas y varias habitaciones interiores están equipadas con cámaras de vigilancia. Se puede acceder a casi cualquier lugar si se conoce el sitio web, el llavero y la contraseña. Además de audio y video, hay una memoria USB dentro. No me lo podía creer. La hija de Paul me estaba dando las herramientas que necesitaba para conseguir el divorcio y arruinar a su padre. ¿Por qué?, pregunté. Mientras esperaba inmóvil, la expresión de Bárbara pasó de la tristeza a la rabia. Porque, dijo, odio a ese cabrón más de lo que tú jamás podrías. A continuación, empezó a hablar. Mamá era estudiante universitaria cuando papá la conoció. Era un joven abogado recién asignado a la Unidad de Delitos Sexuales de Filadelfia. Como estudiante, mamá había viajado desde Irlanda. Un bombardeo en Londonderry mató a su acomodada familia. Escapó de los problemas viniendo aquí, y su voz había adoptado un suave deje que probablemente había heredado de su madre. Kelly se detuvo y puso sobre mi escritorio un libro pequeño y grueso, adornado con verde y encaje, que decía, mamá salía con un perdedor que la golpeó tan fuerte que acabó en urgencias. Tras su muerte, descubrí su cuaderno, en el que se describía a sí misma como algo servil. Que un hombre poderoso se le adelantara era algo que ella disfrutaba. Este imbécil fue demasiado lejos, y ella acabó en el hospital. Este caso cayó sobre los hombros de papá. Se conocieron, el imbécil fue a prisión y se casaron un año después. Mi padre tenía grandes metas en la vida. Una mujer hermosa, inteligente y con acento exótico era suya. Mamá encontró un protector robusto en su nuevo marido.
Yo llegué unos años después. Papá quería que hiciera gimnasia. Pensó que tener una hija actuando en las Olimpiadas haría maravillas para su carrera política. ¿Sabes lo que acaba con la mayoría de las carreras de gimnasia? Mi respuesta fue un simple movimiento de cabeza y las palabras, nunca lo había pensado. Barbara sonrió. Mi familia quería que fuera una animadora All-American, cosa que acepté porque me gustaba actuar, pero a los 16 años supe que me habían utilizado como peón en las ambiciones de mi padre. Para mamá fue obvio casi de inmediato. Incluso antes de casarse, papá tenía aventuras. Mamá era consciente y le suplicaba que parara, pero no podía hacer nada debido a su debilidad. Estaba atrapada. Estaba profundamente comprometida con su fe católica, así que divorciarse era imposible. Le di a Barbara un poco de espacio para ordenar sus pensamientos, y luego continuó. No puedo evitar preguntarme si su reacción negativa al tratamiento del cáncer era un deseo inconsciente de acabar con su vida o si intentaba conscientemente que fuera menos eficaz. Sea como fuere, estuve a su lado en el hospital durante su fallecimiento. Según la historia oficial, mi padre fue absuelto de asesinato cuando estaba siendo juzgado. La hora de la muerte del paciente se cambió a petición suya. De hecho, celebró la ocasión acostándose con su asistente en el apartamento de ella. Utilizó a su madre como chivo expiatorio y la prensa quedó hipnotizada por su insólito romance. Un fiscal valiente que acude en ayuda de la víctima. Por lo que sé, el imbécil la apuñaló varias veces. ¿Qué le da derecho a decirme esto? Obviamente, tenía que preguntar. Hogan, no te mereces esto. Mi padre, él es. Es terrible en lo que hace. Hasta que me fui a la universidad, mantuvo sus asuntos en secreto tras la muerte de mamá. Después de eso, comenzó a celebrar reuniones en su residencia. Y no se limitan a su trabajo tampoco. Algunas de las organizaciones sin ánimo de lucro en las que participa también celebran reuniones. Otras 2 señoras de esas organizaciones también están en su cama, y lo sé por experiencia personal. La pobre cree que ha encontrado el amor verdadero y trama dejar a su cónyuge por ello. ¿Es Callie de esa opinión? Pregunté porque, aun sabiendo lo que había oído, seguía siendo inquisitiva. Parece creer que es solo diversión, dijo Barbara negando con la cabeza. El afrodisíaco supremo, como dice el refrán, es el poder. Parece que Callie lo ejemplifica. Oí a mamá charlar con mi padre sobre su reunión con un senador y lo excitada que estaba al volver a Doylestown. El comentario franco me hizo estremecer, mientras los recuerdos de aquel día me inundaban. Había vuelto a casa con una mujer salvaje y había sido la noche más excitante de mi vida, pero ahora sabía que mi mujer probablemente no había pensado en mí en absoluto. Entonces, ¿cuál es tu deseo?, pregunté. Bárbara, debo elogiarte, se encontró directamente con mi mirada cuando respondió. Sal de tu matrimonio con esa infidelidad, por favor. Quiero que la reputación de mi padre se arruine hasta el punto de que nadie en nuestra comunidad lo elija como perrero. Su círculo social es demasiado grande para que me plantee simplemente entregar mi material a los medios o al bando contrario. Creo que podemos hacerles pagar si trabajamos juntos. ¿No te va a dificultar más la graduación? Una vez más, se revolvió los mechones carmesí. Mi madre creó un fondo fiduciario para mí con su herencia, así que no. Aún no he hecho nada con él, pero podría cubrir los gastos de los estudios que me quedan, hacer un máster y aún me sobraría algo de dinero. ¿Por qué tu madre no te cogió y se largó con todo el dinero que tenía? En opinión de Barbara, podría haber escapado de las garras de tu padre yéndose a Irlanda. Fiel a su estilo, tuvo una educación profundamente católica en Irlanda. No se le presentó la opción del divorcio. Independientemente de todo lo demás, mamá se mantuvo firme en su fe hasta el final. Dada su visión compartida del suicidio como un mal irredimible, es la única razón que me lleva a creer que su muerte fue causada por inconsciencia más que por intencionalidad. Debo confesar que percibí a Bárbara como completamente franca. Ella expresó su deseo de ver arruinada la carrera de su padre, y el hecho de que yo conociera esta información ciertamente no ayudaría a sus objetivos. No percibí ningún indicio de que esto fuera una trampa de algún tipo. Si Callie y Paul pretendían eliminarme, podrían haberlo hecho abiertamente ante el tribunal. Esta táctica solapada estaba reservada para los que se encontraban en una situación desesperada, como yo.
Mis pensamientos empezaron a cuajar en una estrategia que requeriría la ayuda de Barbara en múltiples asuntos, al menos, revelaría su nivel de dedicación para eliminar a su padre. Asentí con la cabeza y dije, de acuerdo. Pero no quiero destruirlo publicando estas imágenes ni siquiera nombrándolo en mi divorcio. Bárbara pareció sorprendida por mi afirmación. Sus mejillas carmesí delataron su intensa emoción cuando respiró hondo para empezar a hablar, pero la interrumpí levantando la mano. Nunca dije que no lo arruinaríamos, pero ser el cónyuge chivo expiatorio en un escándalo político sería demasiado para mí. Al contrario, pretendo arruinar su deseo de toda la vida. Si consigues eliminar su influencia y su autoridad, podré divorciarme pacíficamente sin que nadie se dé cuenta. Tras un minuto de expresión atónita, el rostro de Bárbara se iluminó con una sonrisa traviesa y preguntó, ¿qué puedo hacer por usted? Lo daré todo, dije con una sonrisa traviesa. Obtienen todos sus documentos, incluido su material de campaña, información personal y registros financieros. A través de la evasión de impuestos, detuvieron a Capone. Ahora que he conocido a tu padre, estoy seguro de que puedo descubrir algo. En tal caso. ¿Qué? ¿Es así?, inquirió. Sonreí y dije, puedo hacer algo. Estuvimos bastante ocupados los 3 días siguientes con Barbara. Se coló en el portátil personal de su padre y en su ordenador de sobremesa e instaló un registrador de pulsaciones de teclas. Hizo una copia de seguridad del disco duro de su ordenador. Sabía de un servicio en la nube que estaba ubicado físicamente en el extranjero, así que configuramos su sistema de seguridad para que subiera sus registros a esa ubicación. No puedo creer que se molestara en su propia residencia. Opté por no molestar a Callie llamando a su teléfono. No hacía falta nada más en ese frente porque Barbara ya había aportado las pruebas necesarias. El rastreador GPS que los padres utilizan para vigilar a sus hijos fue activado por mí. Hasta que le di instrucciones para que utilizara el GPS, se basaba en las torres de telefonía móvil para posicionarse. Simplemente prefería que no interrumpiera mi trabajo en casa. Al día siguiente de la visita inicial de Barbara, fingí tener una lesión en la ingle. Así que ahora tengo una razón para no dormir con mi esposa. Oír hablar de las muchas amantes de Paul hizo que no quisiera correr involuntariamente más riesgos de los que ya tenía. Es curioso como nunca pensé que tendría que justificar el no acostarme con mi bella esposa. Además, dudo que hubiera podido hacerlo sin perder los estribos. Para que lo sepas, programé una visita al médico para hacerme pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Aunque en un principio no había indicios de infección, algunos virus, como el VIH, pueden tardar meses en obtener una respuesta positiva de los anticuerpos. Kelly se dirigió a su reunión final con Paul en la conferencia de Pittsburgh en un estado de enfado e irritación. No era de extrañar que tuviera muchas ganas de irse. Dejarla colgada durante los últimos 3 días realmente la irritaba. Como acto de represalia, puede que varios hombres le ofrecieran la despedida. Una parte de mí aún la quería, y ese era mi problema. Aunque sabía que nunca podría volver a confiar en ella, mi amor por ella seguía siendo inquebrantable. Lo que descubrí hizo que la idea de acostarme con ella también me resultara insoportable. Cuando llegó el jueves por la mañana, Callie seguía en el despacho, lista para reunirse con Paul y un abogado junior de su bufete que les acompañaría a la conferencia. ¿Serían conscientes de que el joven actuaba como su tapadera? Hablándome por detrás, Callie anunció, así que estaré en casa el domingo por la tarde, después de dejar su maleta en la puerta principal. Mientras sorbía mi café en la mesa, le di la espalda. Se inclinó y me besó la oreja mientras me abrazaba. Espero que te encuentres mejor y podamos empezar con el pequeño, añadió suavemente. Su fragancia y su voz podían resucitar a un cadáver. Evocaba la nostalgia de tiempos más sencillos. Justo entonces, sentí el impulso de sollozar. Sin embargo, pude contenerme. Después de prometerle que la mantendría helada hasta que me recuperara, se tranquilizó. Le di una palmadita en el brazo y un beso en la frente. Gimió. Ojalá no tuviera que ir a esto. Sería mucho mejor quedarme en casa contigo y estar desnuda todo el fin de semana. Siempre puedes decirle a Adams que surgió algo más importante, le informé. Se escapó sin problemas. Estaba claro por su expresión que había captado una indirecta en mi tono. Inquirió, con la voz temblorosa por la sorpresa, ¿qué le pasa a Paul?
Me serené y me encogí de hombros, descartando el comentario como primero fuiste grosera en la fiesta y ahora suenas como si odiaras al hombre. ¿Sinceramente? He visto demasiados calentones como Adams que se creen intocables y la encarnación del poder. Son peces grandes en estanques pequeños. Venden la ilusión del poder y hacen que la gente se lo crea. Como el alcalde de Carolina del Sur el año pasado. Un gran poderoso malversando fondos de la ciudad mientras se acostaba con 3 mujeres casadas. Ahora está cumpliendo 10 años en la cárcel federal y todas están divorciadas y humilladas públicamente. Adams me da la misma impresión. Si llega a Washington se tirará a becarias despistadas en una semana. Pero con el tiempo las ruedas se saldrán de su paseo. Y su mierda salpicará a todos a su alrededor cuando lo haga. Incrédula, Callie me miró fijamente. Nunca antes había relacionado a Adams con mi perorata sobre las pelotas babosas, pero ella me había oído hacerlo. Debería haberme callado, pero expresarme me sentí increíble. Aunque ya no estábamos casados, pensé que era justo avisar a Callie con tiempo. A pesar de mi incapacidad para volver a confiar en ella, mi amor por ella seguía siendo sólido. Según Callie, Hogan, eso que has dicho de Paul es horrible. Su negativa tenía un tono casi suplicante, pero ella insistía en que era un buen hombre que había ayudado mucho a los residentes del condado. Nos sobresaltamos al oír el bocinazo imprevisto de un automóvil fuera de la casa. Paul ya estaba aquí. Kelly suspiró con frustración. Me lanzó una mirada de reojo que rápidamente se transformó en una mezcla de vergüenza y una expresión que casi parecía de terror. Después de 4 días, Kelly dijo con aire de conciliación. Podemos hablar de esto más tarde. Solo prepárate, mi amor, tenemos un bebé para empezar. Con eso, me abrazó y me besó apasionadamente. Un beso apasionado al que yo respondí apasionadamente. Que tu semana esté llena de alegría, susurró. Te quiero. Yo siento lo mismo por ti, le dije. Tomando su mochila con ella, empujó la entrada principal. Gritó a su amante a sus espaldas, adiós, cariño. Le dije, adiós, Callie. Cerré la puerta tras de mí. Poco después, salí para tomar el tren que me llevaría a la ciudad. Tenía una cita con el FBI, y Barbara también. Me equivoqué, no había necesidad de fabricar pruebas. La capacidad de Paul Adams para malversar es, en mi opinión, de un nivel moderadamente inteligente. Para examinar los archivos que Barbara había extraído de su ordenador, Barbara y yo nos reunimos en su apartamento fuera del campus. En general, métodos bastante convencionales. En una cuenta en el extranjero, encontré unos $2 millones que había guardado. No puedo asegurar que siga allí porque no se incluyeron esos documentos, pero es la cantidad que le asignó. La mayor parte del dinero procedía de una amplia gama de pequeños donantes que no levantarían sospechas en el Servicio de Impuestos Internos. Así que ¿por qué contribuyeron individuos de fuera del estado a la campaña de un fiscal de distrito del condado? Pude relacionar a varios de ellos con personas que tenían conexiones con acusados cuyos casos fueron sobreseídos o que aceptaron acuerdos de culpabilidad con condenas notablemente cortas. La mayor bomba la descubrió Barbara. Ella no era hija única, como la revelación descubrió. Por el camino, Adams tuvo relaciones sexuales con otras 2 mujeres. Una de ellas nació 3 años antes de que perdiera a su esposa. Su madre había trabajado antes para él. El tercer hijo fue dado a luz a una voluntaria del hospital donde su esposa recibía tratamiento, una joven de 18 años, 8 meses después de que ella falleciera. Como asesores de investigación electoral, Adams repartía $2.000 mensuales a cada mujer, procedentes de las contribuciones a la campaña. Un ataque de ira casi hizo que Barbara demoliera su propia vivienda. Esa melena ardiente es una bandera roja. Habíamos aclarado toda la confusión en los registros de Paul antes de que Callie y Paul partieran. Aún así, no teníamos lo que necesitábamos para encontrar las respuestas a las preguntas restantes. En consecuencia, convoqué una conferencia con un agente superior del FBI con el que había colaborado en la oficina de Filadelfia y documenté todos los resultados. Junto conmigo, Barbara le contó la historia que habíamos urdido. Barbara afirmó que, tras completar su curso de contabilidad forense, deseaba examinar registros reales. Tenía una curiosidad inocente y decidió revisar las notas de su padre. Mi mujer trabajaba para su padre, así que conocía mis habilidades. Cuando notaba algo fuera de lo normal,
me llamaba. Gary era un experto experimentado. Era consciente de que había algo más, pero se abstuvo de insistir, ya que le habíamos puesto un regalo envuelto en el regazo. ¿Qué tal un fiscal de distrito corrupto justo en su propio patio trasero? ¿Alguien con una reputación turbia que acababa de postularse para el Senado de Estados Unidos? Era un caso que podría haber hecho o desechó su carrera. Como Bárbara tenía clase a última hora de la tarde, cogimos un taxi hasta su apartamento y yo recorrí a pie la corta distancia hasta la estación de la calle 30 para coger el tren de vuelta a casa. Me planteé dejar la casa en cuanto Callie llegara y empaquetar todas mis pertenencias. A más tardar el miércoles, Gary dijo que el caso avanzaría lo bastante rápido como para exigir los expedientes de Evans. En ese momento, se correría rápidamente la voz de la investigación. Cuando hasta la última rata se bajara de su barco, ese cretino se daría cuenta de lo delirante de su autoridad. Callie me llamó mientras tomaba el tren de regreso a mi ciudad. Sería bastante tarde antes de que pudiera regresar a su hotel después de salir a una gran comida, así que llamó temprano, me explicó. Hice algunos comentarios nebulosos indicando que estaba bien, pero yo sabía que ella no tenía ninguna intención de estar en su habitación esta noche. Vio que estaba preocupada y quiso saber qué me pasaba. Acabo de tener una reunión con unos agentes del FBI sobre un caso, le contesté. Según ella, estoy en el tren y además la investigación sigue en curso, así que no puedo hablar de ello. Esto es realmente exacto. Parece que te afectó mucho, señaló Callie con tono preocupado. Sí, bueno, este va a ser feo. Probablemente será noticia nacional cuando se filtre la historia completa. ¿En serio?, inquirió Callie, con una curiosidad palpable. ¿Te importaría soltarme una pista? No pude resistirme. Los sospechosos habituales, un político corrupto, sobornos, blanqueo de dinero, encuentros sexuales, adulterio y niños, están todos ahí. ¿Hay alguien que conozca? Dibujé una cara. Es suficiente con lo que he dicho. Si dijera algo más, la oficina tomaría medidas contra mí. ¡Qué pesada eres! No te angusties, querida, guardaré tu secreto. Kelly hizo un mohín. Se fue después de despedirnos. Mi matrimonio había terminado. Llevábamos 10 años juntos, saliendo y casados. Nunca pensé que volvería a estar soltera, pero aquí estaba. Me senté en el sofá y vi cómo se ponía el sol, sintiendo como si estuviera viendo mi vida desvanecerse en el horizonte. No hice nada durante horas después de que se pusiera el sol. Cuando salí de mi pozo de autocompasión el sábado al mediodía, no es que no mereciera un poco, pero sabía que tenía que superarlo. Estaba cortando el césped irónicamente cuando vi un BMW descapotable entrar en mi casa. Detuve el cortacésped y vi a Bárbara bajarse. Lo primero que vi fueron sus largas y pálidas piernas balanceándose por el lado del conductor. Volvía a llevar sandalias con el fino cordón enrollado a media pantorrilla. Siempre me hacían pensar en los antiguos griegos. Cuando se puso de pie, pude ver cómo sus piernas esculpidas se flexionaban de un modo que denotaba fuerza bajo su carne firme. Siguiendo la tendencia griega, llevaba un vestido blanco de toga que le llegaba a medio muslo, pero con 5 centímetros de encaje en la parte inferior, lo que dejaba entrever la parte superior de sus muslos. El vestido era de un material ligero y sedoso que se ceñía a sus curvas y tendía a ser translúcido. Sus firmes pechos estaban sujetos por la parte superior de un bikini que apenas se veía a través del vestido. Llevaba los brazos desnudos, salvo las ligeras pecas que salpicaban su piel en la parte superior de los brazos y los hombros. El vestido solo le cubría un hombro, dejando el otro al descubierto. Su larga melena pelirroja caía en ondas sobre los mismos hombros. Sin embargo, fueron sus ojos verde grisáceos y su sonrisa los que captaron mi atención cuando se acercó a mí. Le di la bienvenida después de destruir el motor. Después de considerar seriamente ambas posibilidades la noche anterior, no pude evitar soltar un bufido cuando Bárbara respondió, «Bueno, tienes mejor aspecto del que esperaba». No pude evitar poner los ojos en blanco. Había que hacerlo, me informé. Además me mantiene distraída. ¿No vas a consultar a un abogado? ¿Es así?, inquirió. Lo terminé el martes, antes de que se fueran, me encogí de hombros. La fecha límite para los papeles es el lunes. El martes salgo después de terminar una auditoría para un cliente de Austin.
Normalmente, trabajo 3 días en un encargo como este antes de trabajar a distancia hasta que tengo que informar de mi salida. Me crucé de brazos y me encogí de hombros. Es la salida del cobarde, supongo, pero no quiero estar aquí cuando todo el lío se derrita. La expresión de Bárbara traicionó su acuerdo. Ella también sería la hija del bastardo, y sabía que esto llamaría la atención sobre ella. Bueno, me alegro de que estés pensando en el futuro, comentó la pelirroja. Pero he aprendido que eso es algo que se te da bien. La sonrisa reapareció. Ahora yo también puedo planificar. Cuando termine de ayudarte con tu trabajo aquí, eres bienvenida a venir a mi apartamento. Ese es mi objetivo, anunció Barbara. Puedes buscarme en Google cuando quieras, te prometo que lo pasaremos bien. Vas a adorar este bañador que tengo. Esa última frase fue pronunciada con la autoridad de levantar un cadáver. Hice lo que pude para reponerme. Bárbara, sigo casado, le dije. Y no creo que esté preparada para lanzarme a nada durante un tiempo. Necesitas desahogarte antes de explotar, insistió la atractiva pelirroja. Además, ya conoces el viejo dicho, lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso. La expresión de su cara era una mezcla de jocosidad, maldad y candidez, no pude evitar soltar una risita. Casualmente nos cruzamos con Olivia, de entre todas las personas, en una de esas extrañas coincidencias que demuestran que la realidad supera a la ficción. Terminé mi trabajo de jardinería, me vestí y fuimos a un bonito restaurante a comer tarde. No me apetecía mucho tener sexo por venganza, pero era bueno salir de casa. Salir con alguien tan agradable como Bárbara y que se parecía a Bárbara nunca sería un problema. Cuando llegué al restaurante, vi el coche de Oliva aparcado un poco más cerca. Siempre pensé que era un crimen poner pegatinas de OBX y Jersey Shore en un Mustang GT. Estuve a punto de decirle a Barbara que diera la vuelta y que buscaríamos otro sitio. Sin embargo, me abstuve de hacerlo. Más bien, lo que hice fue muy irracional. Después de toda mi preparación, me quedé destrozada cuando vi el coche de Olivia aparcado en aquel aparcamiento. Sin decir una palabra, guié en silencio a la despampanante pelirroja hasta el interior del restaurante, donde hice un gesto al anfitrión para que nos sentara en una mesa concreta que quedaba un poco apartada, pero visible a nuestro regreso del baño. Senté a Barbara de espaldas a la pared y le cogí la mano, ella sonrió mientras yo le cogía la suya. No me quejo, dijo con una sonrisa encantadora. Riéndome, le dije, ¿recuerdas cuando te conté la historia de cómo descubrí que mi mujer me engañaba? ¿Olivia es su amiga? Acaba de aparcar el coche fuera. Entonces Bárbara se echó a reír, diciendo, entonces, me toca ser la otra mujer. Se inclinó para darme un beso en los labios, no uno apasionado, sino uno que insinuaba y prometía más, era un beso de amante y podía vivir con ello. La comida había llegado y estaba deseando comerla mientras disfrutaba de la compañía de Barbara. Su humor mordaz era divertidísimo, nunca había oído que la contabilidad sonara tan sucia. Mientras charlaba con Bárbara, eché un vistazo y vi a Olivia pasar junto a nosotras, le grité a Bárbara que se lo contara. Madre mía, dijo con una risita, me moría de ganas de hacer esto. Y sin más, se inclinó para besarme. Cuando metí la mano por debajo de la mesa, la dirigió hacia su pierna y la sensación fue eléctrica. Podía sentir el calor que irradiaba su ropa interior y mi mano se deslizó sola hacia adelante para sentir la humedad. Sus muslos eran increíblemente suaves, con músculos firmes y flexibles debajo. El sonido de Olivia despotricando contra mí me pilló desprevenido porque estaba completamente absorto en las sensaciones. Hogan. Por favor, dime qué estás haciendo. ¿Quién es este cabrón?, me gritó. ¿Jugándole bromas a tu mujer mientras está fuera? Tenía mayores expectativas de ti. Es seguro decir que todos en el restaurante la escucharon. Después de soltar a Barbara, me volví hacia mi antigua compañera y le pregunté, ¿qué pasa, Liv? Callie y yo solo estamos teniendo un poco de sexo ligero antes de tomarnos en serio lo de formar una familia. ¿Podrías bajarlo? Muchos intentan consumir alimentos. Olivia me miró con la boca abierta como si acabara de golpearla como a un pez muerto. ¿Qué?, empezó a decir. Mira, Liv. Kelly también tomó esa decisión. Probablemente esté teniendo sexo con su jefe en este mismo momento. Desde hace meses. En consecuencia, decidí que era lo correcto si me acostaba con la hija del jefe.
Pensé que Olivia iba a desmayarse en ese mismo momento. En cuanto sentí la risita de Bárbara, le di un pequeño apretón para silenciarla. Sin embargo, perdí completamente la mano, por lo que sus risitas se convirtieron más bien en gemidos de éxtasis. Las palabras "sabes de" salieron tartamudeando de Olivia. Olivia frunció el ceño ante el desprecio en mi voz mientras yo decía, sé que Callie quería probar por última vez lo extraño antes de tener un hijo. Se supone que debo ser el fiel marido despistado mientras mi mujer corretea tan hábilmente ayudada por una mujer que yo creía amiga íntima mía. Como esa aventura que tuvimos justo antes de casarnos. ¿Por qué estás tan enfadado conmigo si a ella le pareció bien? El viejo adagio dice algo así como, una vez infiel, siempre infiel. Solo estaba haciendo una conjetura salvaje y quería ver si la inestabilidad de Liv probaría mi teoría de que Callie tuvo una aventura antes de su romance con el imbécil de Paul. Sí, así fue. ¿Tú también lo sabes? Un grito ahogado se escapó de sus labios mientras hablaba. En respuesta, el rostro de Olivia palideció. No, pero te agradezco la confirmación, dije. Poco después de decirle a Olivia, vete, Olivia, se dio la vuelta y se alejó corriendo de la mesa. Entonces oímos un alboroto, que interpretamos como su salida del restaurante. Su sonrisa me hizo enrojecer mientras continuaba, bueno, fue divertido mientras duró, y Barbara se rió un poco. Realmente quería que estuviera allí más tiempo. Sabes que probablemente esté hablando por teléfono con tu mujer ahora mismo, dijo. Y yo respondí, por supuesto. Le daré 5 minutos antes de que suene mi teléfono. Sin embargo, si sale de Pittsburgh en este mismo momento, tardará 5 horas en volver a casa. Eso me deja tiempo de sobra para llegar a casa y hacer las maletas, además de darnos tiempo para el postre. Después de tu promesa de una foto en bikini, siento que no podamos verla, dijo Barbara riendo de nuevo. Oh, creo que podemos dejarlo para otro día. Ella se inclinó y me acercó, agarrando mi camisa. Sabes que mi semestre termina en 1 semana y media, me susurró al oído. Siempre he querido ver a Austin. Acababa de empezar a entender lo que decía cuando su lengua se deslizó en mi oído. Epílogo. Dios mío, las cosas realmente fueron cuesta abajo. Fui a casa y empaqué todos mis objetos personales, no solo las cosas para mi viaje a Austin. Tenía tiempo. A las 4 horas de mi encuentro con Olivia, estaba conduciendo lejos de mi casa por lo que probablemente sería la última vez. Kelly empezó a llamarme 10 minutos después de que Olivia saliera del restaurante. Escuché algunos de sus mensajes y estaba furiosa por haberla engañado. Casi me hizo reír. Después de 1 hora de mensajes y mensajes de texto, bloqueé su número. Sabía que acabaría llamando desde otro teléfono, pero volvía en coche desde Pittsburgh, así que no podía pedir prestado el de otra persona en la autopista. Me registré en un motel cercano al Aeropuerto Internacional de Filadelfia después de guardar la mayoría de mis pertenencias en una taquilla hasta que encontrara un lugar donde vivir. Mantuve breves conversaciones telefónicas con Barbara, que ahora vivía con una amiga porque su padre le dejaba mensajes de enfado en el teléfono. Adelanté un día mi vuelo a Austin y salí el lunes por la mañana. Callie logró la hazaña de llamarme varias veces desde distintos números, cada vez lanzando una diatriba emocional sobre cómo podía hacerle esto y por qué iba a arruinar su carrera. Parece que el arrebato inicial de Olivia llamó la atención de muchos. Entonces alguien publicó un relato preciso en su blog, llamándonos jugadoras a Barbara y a mí. También se publicó mi comentario sobre que Callie tenía una aventura con Paul y el hecho de que estuvieran en Pittsburgh durante el fin de semana. Esto causó un gran revuelo en los círculos políticos del condado y en el juzgado. Durante el resto de la semana, me mantuve alejado de la mayoría de las noticias de Filadelfia. No fue hasta el viernes cuando recibí un correo electrónico informándome de la situación en Doylestown. Para mi sorpresa, procedía de Margaret, la jefa superior de la oficina del fiscal del distrito. La abogada de más edad me pedía disculpas por todo lo ocurrido y reconocía que Paul se había estado viendo con 2 mujeres fuera del trabajo, pero que desconocía el papel de Callie. Además, parecía aprobar que buscara venganza utilizando la ley contra un abogado. El lunes por la mañana, Paul estaba en la oficina intentando gestionar los daños y negar cualquier delito por su parte. Según Margaret, esa semana había sido interesante en la oficina del fiscal Book. Es solo la rebelión de mi hija bajo la influencia de un marido infiel fue la historia que trató de vender.
El martes, Callie recibió los papeles del divorcio por adulterio. El sobre contenía fotos, DVD y una carta mía. Margaret y otras 2 personas entraron corriendo en el despacho de Callie después de que ésta gritara ante mi nota. Callie estaba conmocionada y Margaret se fijó en las fotos que habían caído sobre la mesa. En mi carta a Callie, le aseguré que nunca había tenido una aventura, pero esperaba que ahora entendiera lo que sentía por ella y por ese imbécil. Le dije que no podía estar casado con alguien en quien no podía confiar, sobre todo porque sabía que ya me había sido infiel antes. El martes no pasó gran cosa en la oficina del fiscal. Al día siguiente, mientras Margaret estaba en el despacho de Paul para una reunión, irrumpieron 4 hombres trajeados. Paul se enfureció porque habían interrumpido una reunión importante y uno de los hombres le informó de que estaba detenido. Paul se sorprende cuando le esposan y le sacan del despacho. Los 4 hombres le condujeron ante los periodistas que habían sido informados, y le debo a Gary unas cervezas por ello. Una parte del correo electrónico de Margaret era probablemente para controlar los daños, pero prefiero pensar que actuó como la persona moral y profesional que siempre había supuesto que era cuando se disculpó por permitir que se comportaran así en su despacho y preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. Ahora todos mis planes de un divorcio tranquilo se habían ido al infierno por culpa de mi propia estupidez e impulsividad con Olivia en aquel restaurante. Las cadenas de noticias de Filadelfia se enteraron rápidamente de la detención de Paul y de los cargos que se le imputaban. Como le dije a Callie, tenía todos los ingredientes de una novela de verano: sexo, traición, venganza y demasiada angustia. A los medios de comunicación les encantó y los hambrientos servicios de 24 Noticias se hicieron eco rápidamente. Evité lo peor, ya que estaba fuera de la ciudad y no habían conseguido localizarme desde que reservé una segunda habitación de hotel en un lugar a 16 kilómetros del que figuraba en mi itinerario de trabajo. Sin embargo, me había registrado allí, así que los periodistas acamparon a su alrededor intentando atraparme. Vi en la tele que estaban acampados delante de mi casa. Callie no salía y solo tomaron imágenes de mis suegros entrando y saliendo. Como hija que delató a su propio padre, Barbara fue la que peor lo pasó. Tenía que seguir yendo a clase y hacer exámenes, así que al principio los medios de comunicación no tuvieron problemas para encontrarla. La escuela acabó echando a los periodistas del campus por molestar a los estudiantes y ayudó que las 2 mujeres que habían dado a luz a los hijos de Paul quisieran sus 15 minutos de fama. Después de terminar su último examen final, Barbara abandonó el campus y se fue al aeropuerto, dejando a los medios decepcionados pero no demasiado sorprendidos de que no apareciera en la graduación del instituto. Al cabo de un tiempo, la historia pasó a un segundo plano y permaneció allí. Resurgió durante el juicio de Paul, pero este se declaró culpable de múltiples cargos, lo que le convirtió en un huésped del gobierno federal durante 20 años. Afortunadamente, su declaración significó que Barbara y yo nos libramos de las citaciones a declarar y entonces desapareció por completo de su cobertura, arrastrándonos a Callie, Barbara y a mí. A pesar de toda la atención, mi divorcio se llevó a cabo sin problemas. Callie firmó los papeles 4 días después de que se los enviara. En una carta, expresó su remordimiento por todo lo que había pasado. En su enfado al volver de Pittsburgh, había jurado que nunca me perdonaría por haberla engañado. Cuando se dio cuenta de que no era la única, comprendió lo hipócrita que era. En lugar de aceptar mi oferta de un 50-50, simplemente me preguntó si podíamos vernos cuando las cosas no estuvieran tan crudas, momento en el que podría disculparse en persona. Terminó prometiéndome que siempre me querría y deseándome lo mejor. Más tarde supe por su madre que había dejado el trabajo y se había trasladado al Medio Oeste con una tía. Mientras me escondía de la prensa, redoblé mi investigación sobre el caso Austin y no solo encontré al malversador que buscaban, sino también a un segundo del que no se habían percatado antes. Mi carrera dio un gran salto adelante después de acabar con Paul. Mi bufete me ascendió a jefe de un equipo especializado en delitos de cuello blanco, y sí, algún bromista nos apodó los héroes de Hogan. Trabajar hasta altas horas de la noche nunca fue tan divertido como cuando me emparejaron con un ayudante, un universitario en busca de experiencia en contabilidad forense. En el suelo de mi habitación de hotel, el bikini parecía aún más atractivo.